¿Qué tal, Denis? Hola, hola, ¿cómo Hola Renzo, ¿cómo estás? estás? Gusto saludarte. Gracias por la invitación para poder conversar un poco sobre la industria de la música, sobre lo que está sucediendo con la industria de la música y un poco a lo mejor con la historia del sello que represento, que es CFA, que es un sello histórico, patrimonial, de larga data y muy activo por lo demás. Sí, primero que todo agradecerte también por estar acá, compartir tu experiencia con toda nuestra comunidad de músicos emergentes e independientes. Muy buen fondo, un par de buenas guitarras veo ahí detrás Por tuyo, ahí es. ¿sí? Oye, Así es. bueno, tú eres creador del sello Corporación Fonográfica Autónoma, perdón, más conocido como CFA, que es súper conocido, lleva más de 20 años en el medio. Tú investigando ahí has publicado y producido más de 170 discos. ¿Qué te parece si empezamos la conversación? Bueno, siempre es la primera pregunta. Cuéntanos un poco cómo te metiste en la industria de la música. ¿Cómo fue que Bueno, esto, empezaste y llegaste a donde estás ahora? algo de casualidad, pero algo de historia también. Yo siempre he pertenecido desde chico a la música y he estado involucrado en el mundo de la música. Yo soy profesor de historia también. Y yo creo que dice relación, y no es por politizar el tema, dice relación con el momento histórico que me tocó o que nos tocó vivir como generación. En la época de la dictadura, insisto, no es por politizar el tema, pero era una realidad social, no había muchos lugares para poder desarrollar la cultura, las artes, la música y juntarse. Recordemos que hubo toque de queda cerca de 15 años. La gente se espanta un poco ahora porque hay toque de queda. Nosotros, nuestra generación, vivió prácticamente toda su juventud en toque de queda. Por lo tanto, hubo que desarrollar algunos espacios y fórmulas para poder encontrarnos y para poder transmitirnos la información. En esa época no había celular, estoy hablando del año 89, 90, o estaban recién partiendo, ¿no es cierto? No había mucha comunicación, entonces el contacto físico y el juntarse era muy importante. Después, cuando llegó la democracia al país, bueno, en esa época había como 3 o 4 lugares donde la gente se juntaba. Uno era el Manuel Plaza, que quedaba en la Plaza de Gaña, que era donde se desarrolló todo el movimiento thrash metal, Sí, donde sí, estaba, sí. no sé, Pentagram, Necrosis, Dorso, ese tipo de bandas. Después estaba en San Miguel el gimnasio, ahí en la calle Euclides, el gimnasio Lautaro, que era donde estaba todo el movimiento más hard rock, donde estaba Tumulto, Arena Movediza, ese tipo de bandas. Y después todo lo más Canto Nuevo, que era el Café del Cerro y ese tipo de cosas. Eran como los 3 polos, por señalarlo. Entonces ahí se movía todo el movimiento musical. Y yo participaba en todo, iba primero como audiencia, bueno, en esa época se llamaba público, y después empecé a participar, a tener alguna revista y a hacer algunos shows. Y cuando estábamos en eso nos pilló la vuelta a la democracia, y en esa época pasó algo muy importante para la industria, es que los grandes sellos, le hace Sony, Warner, BMG, aterrizaron en Chile. No solo en Chile, sino que en los países que estaban llegando a la democracia. ¿Por qué? Porque al llegar a la democracia hubo un gran resurgimiento de las culturas, no solo de la música, sino del teatro, hubo el Bellavista Off, que hoy en día es Santiago 1000, una serie de movimientos que estaban un poco subterráneos, underground, y florecieron, por decirlo de alguna manera, salieron a la superficie, y ahí los grandes sellos multinacionales aterrizaron en Chile y dijeron, aquí hay un buen mercado. Entonces, ¿qué hicieron los grandes sellos? Crearon subsidiarias. ¿Qué quiere decir eso? Pequeños sellos dentro del mismo sello para poder abordar el mercado local. Y eso lo hicieron relativamente bien durante 5 años, que crearon muchos discos. Además que el sueño de cualquier banda era poder estar en un sello Claro, sí. discográfico. No había en esa época. Entonces, además los sellos te ofrecían grabar un disco, que no había tecnología, se grababa en cinta, grabar un disco, fabricarte copias, hacer una gira, un videoclip. Entonces era muy difícil poder resistirse a eso. Estamos Entonces muchas hablando bandas, de año 90, 90, sí. 89, 90. Entonces, los grandes sellos abordaron el mercado local, lo desarrollaron, pero la economía local o la audiencia o la industria no fue capaz de responder de la forma que ellos esperaban en términos de dinero. Entonces ellos invirtieron durante 5 años mucho a través de estas subsidiarias que era Culebra, era Bizarro y era Cráter, cada uno en sus respectivos sellos grandes, en sus multinacionales. Y como tenían políticas de multinacionales, porque yo trabajé con ellas también, eran grandes gastos, grandes inversiones, y en Chile, como era un mercado incipiente, no había una retribución económica muy fuerte. La gente iba a los conciertos, pero no tanto, compraba discos, pero no tanto. En definitiva,
no fue un buen negocio para estas grandes multinacionales. Y en este proceso, yo ya conocía a una banda que se llamaba Fiscales Ad Hoc, y con ellos siempre tuvimos, porque los punk tienen esa visión de la autogestión muy, muy arraigada, nosotros teníamos ya la idea de poder empezar a hacer las cosas por nosotros mismos, de tener un sello independiente, de no tener que pasar por las multinacionales, por las experiencias que habían tenido las mismas bandas. Los Fiscales habían grabado un disco con multinacionales, qué sé yo, Los Tres, Entre Calles, Pánico. Entonces nosotros teníamos el bichito. Y cuando sucedió este quiebre o esta crisis de las grandes multinacionales a través de sus subsidiarias, ahí nosotros tuvimos servido en bandeja la posibilidad de crear y generar un sello independiente. Y nos juntamos con los fiscales en una reunión muy freak ahí en un departamento y decidimos hacer un sello sin saber muy bien cómo hacerlo, sin tener las herramientas cómo hacerlo y sin tener la experiencia muy, muy, muy importante también. Entonces dijimos, creemos un sello independiente donde nosotros podamos ser dueños de nuestros máster, de nuestro proceso creativo y podamos incorporar a otras bandas. Y ahí se nos ocurrió, o a algunos se le ocurrió el nombre de Corporación Fonográfica Autónoma como un nombre medio rimbombante para una situación que era bastante freak, que era crear un sello sin tener la herramienta. Nosotros partimos como un sello independiente, porque ese era el concepto. Al poco andar, desarrollamos el concepto de autogestión con diferentes movimientos culturales de la época, con las yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel, Pancha Casa, con el Teatro del Silencio, Andrés Pérez, y con todos los movimientos independientes, el concepto mutó hacia la autogestión. ¿Qué era la autogestión? Administrar todo tu proceso creativo. En el caso de nosotros, grabar un disco, hacer la postproducción, hacer el video, fabricar los discos y venderlos nosotros, sin tener que pasar por ninguna instancia que en el fondo encarecía el proceso de la creación artística, porque nosotros podemos tener un disco muy barato, se lo entregamos a una tienda, pero la tienda tiene que cobrar sus costos operativos, el arriendo, la luz, los trabajadores y su ganancia. Entonces, en el fondo, el precio se dispara. Entonces, desarrollamos este concepto de autogestión. Y después evolucionamos a lo que hoy día nos consideramos como una editorial de música, donde el registro es nuestro norte, más que tener una banda y forrarnos con un artista y ser millonarios con un artista si se diera la situación, es registrar, registrar, registrar y generar una comunidad o una instancia en la cual podamos incorporar a los artistas de regiones, por sobre todo que estamos muy enfocados, y tener en el fondo una plataforma, un espacio donde la gente pueda ir a conocer la historia de la música chilena. Y eso nos ha hecho crecer muchísimo en los últimos 10 años, nosotros tenemos 27 años, vamos a cumplir, y hemos producido una cantidad de discos bastante grande. Creo que es el sello independiente que más discos produce, que más catálogo tiene y más activo por lo demás. Solo antes de continuar, ¿puedes clarificar un poco el concepto de registrar? O sea, la estrategia de usted digamos, es como captar derechos de autor, por así decirlo, y derechos fonográficos. No, no, no. Muy por el contrario, porque los derechos de autor son de los autores. Y eso es irrenunciable. Es más, si tú te mueres durante 70 años, es heredable. Después de 70 años se libera. Nosotros lo que queremos es hacer un registro patrimonial sonoro de Chile. Nosotros partimos con el punk, porque era lo que había para echar mano en esa época, porque eran, no voy a decir los más comprometidos, porque puede sonar peyorativo con las otras corrientes de música, pero eran los más jugados y dispuestos a arriesgar todo porque no tenían nada que perder. Los punk es actitud. Da lo mismo si tú tocáis muy bien o muy mal en esa época, sino lo que importa es qué dices, cómo lo dices, cuándo lo dices y dónde lo dices. Entonces era mucho más fácil poder desarrollar un concepto nuevo que desconocíamos, en el cual teníamos que arriesgarnos, con un movimiento social también para hacer eso. Sin duda. Nosotros partimos un poco con el punk, pero hoy en día yo diría que cerca del 30 o el 40% de nuestro catálogo es folclore, blues, perfecto, cueca, electrónica, urbana. De hecho, tenemos 5 artistas de cueca así de cueca chora, los Benjamines, gente de la Casa de la Cueca. Entonces, en el fondo, nosotros lo que nos interesa, a diferencia de la mayoría de los sellos, que lo que les interesa es el artista como producto para poder desarrollarlo y reeditar con ellos, nosotros lo que queremos es registrar lo que más podamos para generar un espacio en el cual la gente pueda consultar, conocer y escuchar el arte sonoro en Chile, de Arica a Punta Arenas y transversalmente en todos los estilos. Mira,
parte de la razón por la que me interesó conversar contigo es justamente esto que están haciendo, que es muy... Quiero llevar la conversación a algo que se ha repetido mucho acá en el canal y yo también lo he mencionado en otros episodios, que yo también estoy haciendo un curso online con la Universidad de Perfecto. Nueva York. Ya. Y me llama la atención que un sello como el de ustedes, que tiene tantos artistas de tantas vertientes distintas, que llega a tantos públicos distintos. Eh, Te quería preguntar cómo es o cómo ayudan o cómo crees tú que los artistas deberían, en esta época que es totalmente distinta a la que cuando ustedes empezaron, que digamos todos los estilos son cada vez más de nicho, eh, ya no existe el tema, por lo menos para los sellos grandes, no existe el tema de desarrollar un artista. ¿Cómo los ayudan a encontrar un público que consuma lo que ese artista está haciendo? Mm. No es Es cosa súper de tirar, no es cosa de tirar una red al mar y que salga lo que salga, sino es que como encontrar dónde está el cardumen que yo quiero para ya. enfocarme ahí. Esa es una súper buena pregunta, porque es la primera pregunta que hacen los músicos, los artistas, es ¿qué nos da el sello? Ocupan mucho esa palabra. Eh, yo creo que la industria de la música ha sido una de las industrias más cambiantes, junto con la industria de la tecnología. ¿Por qué? Porque es precisamente tecnología. Uno cómo registra la música, cómo capta el sonido hoy en día con la tecnología, cómo lo escucha. Antiguamente se hacía en vinilo, después en cassette, después en CD, después en iPod, y hoy en día el celular es la herramienta en la cual uno escucha y desarrolla la industria. Entonces, ha ido cambiando. Quería hacer ese marco de referencia, ha ido cambiando, por lo tanto, todos los que pertenecemos a la industria hemos tenido que ir cambiando. La industria misma de la música, salvo los sellos, que ya son los sellos grandes, que cada vez son menos, hoy en día cerca del 92% de la música que se hace a nivel mundial es independiente. Muy pocos los artistas que firman en un sello transnacional, porque la estructura de un sello transnacional es completamente diferente a cómo está evolucionando la industria. Hoy en día los sellos son transversales. ¿Qué quiere decir eso? Que son horizontales, no son como las empresas que uno conoce, que son yo soy el dueño, yo hago la inversión, yo invierto en ti, yo recupero. Hoy en día el arte, la música se entiende o se está entendiendo de otra manera. Se está entendiendo como una herramienta de sanación. Yo siempre digo, la música puede sanar alma o despertar demonios. La música tiene una función, o sea, hay tipos que escuchando música, bueno, han hecho atentados, bueno, o se han vuelto locos, así como hay gente que se mejora y se sana a través de la música. Entonces, es una herramienta potente. Entonces, como industria, nosotros hemos tenido que hacernos cargo de eso y cómo nosotros somos capaces de llevar a las bandas hacia un nicho o hacia un espacio en el que puedan ser escuchados. Principalmente, primero, un trabajo en conjunto. El sello ya no es el sello paternalista, sobre todo CFA, que es un sello transversal, un sello paternalista donde tú te ingresas al sello y yo te voy a resolver tus problemas y te voy a dar la solución y te voy a llevar hacia el éxito. Este es un trabajo en conjunto, tanto en lo tecnológico, en lo promocional, como en lo económico. Las fórmulas son variadas. Principalmente, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tenemos como 5 fórmulas principalmente. El artista se incorpora a nuestro catálogo, lo damos a conocer y desarrollamos un plan de estrategia de cómo darlo a conocer. Hoy en día, la forma más eficaz y que da mejores resultados es a través de las plataformas digitales. Hoy en día, olvídate de salir en televisión abierta porque no hay programas. Radios en Chile, cada vez menos. Y las pocas que hay, que escuchan música chilena independiente, tienen súper cerrados los espacios. Te lo digo porque yo permanentemente golpeo puertas. La prensa escrita, olvídate, ya cada vez menos y van retiradas. ¿Cuál es nuestro espacio? Plataformas digitales. Entonces nos enfocamos ahí, a través de las plataformas digitales, sin dejar de lado lo otro. Siempre nosotros hacemos un trabajo con la prensa escrita, con la radio, con los periódicos, pero principalmente nos enfocamos en las plataformas digitales, porque es más democrático, tiene una llegada directa, hay muchos nichos que uno puede seleccionar y es harto más barato. Tú podéis poner en Instagram, en Facebook, en Fanpage o en las diferentes plataformas 5 lucas y de 100 visualizaciones podéis subir a 2.500 en 24 horas. Entonces, ahí viene la tarea también de tú ir seleccionando después la gente que descarga tu material, la gente que descarga tu música, ir generando tu propia base de datos.
Esto lo apoyamos como, dependiendo de las lucas que tengamos para hacerlo, con periodistas especializados que se dedican a eso. Algunos le llaman community manager, otros le llaman periodista de medios, otros periodistas a secas. Entonces, en el fondo, son muchas variables ahí que funcionan. Pero principalmente, yo me quedaría con el trabajo colaborativo. Hoy en día, y yo le digo mucho a las bandas, cuando llegan, nosotros no te venimos a solucionar el problema. Porque muchas bandas dicen, bueno, ¿y qué hace CFA por mí? ¿Qué hacemos por nosotros? Lo primero es incorporarte al catálogo, darte a conocer en la comunidad, y de ahí salimos a buscar audiencia a través de las plataformas, apoyándonos con nuestra base de datos, apoyándonos con otros sellos, con la comunidad de sellos independientes, y en la eventualidad contratando periodistas especializados para poder desarrollar nichos, pero principalmente, y desgraciadamente para mí, que yo soy de la vieja escuela, es a través de plataformas digitales, sobre todo con esta pandemia, que la gente se ha dado cuenta que es una herramienta muy útil, nada de difícil de usar, barata y directa. O sea, la cantidad de streaming y de cosas que se están haciendo es tremenda. Oye, Denis, Raimundo Aguirre, amigo tuyo. Respetado periodista, escritor, Así es, editor de libros. así es. Él dijo algo muy similar a lo que tú acabas de decir en el sentido de, él aconsejaba a los artistas cuando se acercan a un sello, sobre todo, bueno, o un sello independiente, de que muchos artistas se acercan con la actitud de, digamos, de ¿qué puedo ganar? Él recomienda Exacto. acercarse con la actitud que puedo ofrecer, porque en el fondo los sellos independientes están en la misma que el artista. Es una simbiosis que es mutuamente beneficiosa. Desde ese punto de vista, ¿qué, qué áreas de mejora ves tú en la comunidad artística a resolver antes de, digamos, de plantearse, ok, es hora de trabajar con un sello? Porque si yo llego, digamos, oye, ¿qué haces tú por mí? Significa que hay trabajo previo que yo no he hecho, por la razón que sea. Exacto. Mira, partiendo desde el principio, coincido plenamente con Andrés. Él es un hombre de la literatura, de los libros, de las editoriales. Por eso yo te dije, nosotros partimos como sello independiente, después como sello de autogestión y hoy día nos definimos como editorial de música. Por eso tenemos un lenguaje muy parecido, que en el fondo, más que ¿qué te puedo dar yo? Es ¿qué tengo yo para ofrecerte para poder en conjunto desarrollar el proyecto? Y yo creo que ahí hay una clave importante, que es un cambio de paradigma de los músicos, y fue un error de la industria durante muchos años, que en el fondo el artista esperaba que llegara un sello, firmara ahí un contrato, te llevaran a México y tu carrera fuera exitosa. Hoy en día es un trabajo principalmente del artista. Yo lo veo también, para hacer una analogía de esta manera, el sello o nuestra editorial de música es como una galería en el cual el artista pone sus cuadros, pero el artista sigue siendo dueño de sus cuadros, salvo que hagamos algún arreglo y seamos codueños del cuadro. Pero en general, ¿quién mejor que el artista para exponer, dar a conocer y promover su arte? Más que yo te represento a ti y yo hablo por ti y yo muestro por ti. Yo creo que el artista, la labor del artista, como te decía, era sanar alma o despertar demonios. Esa es la actitud del arte en general, ¿no es cierto? Es crear una reflexión, es crear sensibilidades que este sistema moderno no lo hace. Entonces, ¿quién mejor que el mismo artista ser el que lleve el baluarte de la información, de lo que él quiere decir, de lo que él quiere demostrar, y nosotros como sello ir creando el ambiente, las herramientas para poder desarrollar eso? Es mucho más fácil así que decir, ya, pásame tu arte y yo voy a explicarlo, yo voy a venderlo cuando alguien se interesa, yo decirle que por qué lo pintó así, de por qué tiene estos colores, de por qué ocupó este marco, de por qué lo hizo de esta manera. ¿Quién mejor que el artista de explicar? Además se produce un nexo entre audiencia y creador mucho más cercana. En el fondo el sello tiene que generar puentes entre la audiencia y el artista. No ser ellos el puente, no ser ellos el paso, sino que ser la herramienta de contacto, por decirlo, entre los sellos. Y además de generar una base de datos, le llamo yo, que es nuestro catálogo, nuestra plataforma. Bueno, nosotros tenemos tienda virtual, tenemos sello, el catálogo donde se vende, tenemos una tienda virtual donde vendemos los discos físicos, tenemos una radio también. Entonces tenemos hartas herramientas entretenidas donde los artistas se entretienen y pueden desarrollar y hacer sus programas, sus podcasts o lo que sea en nuestra radio. ¿Cómo se llama tu radio?
CFA Radio. CFA Radio, mira, qué bien. Sí. Oye, varias cosas interesantes que acabas de decir. Me llama la atención lo que comentaste de que el artista necesita un puente. Nuevamente, esto es algo que he conversado con otras personas en el podcast. Esto es una teoría mía en todo caso, que he encontrado cierto eco entre los entrevistados y me interesa saber tu opinión porque tú has trabajado con más de, no sé, casi 200 artistas en 27 años de historia. Yo creo que otra de las cosas que han mutado en estos años en los cambios de hábito de consumo y de la música, los canales de distribución de música, es que ya casi no hay distancia entre el artista y el público. Se ha perdido la mística. Ahora la forma que las bandas tienen, y esto es intento y error, pero la forma que las bandas, músicos, artistas tienen de generar y conectar con el público es mucho más directa, por así decirlo. Yo tengo artistas que yo he admirado por años que son amigos míos en Facebook. Obviamente, no son amigos míos en Facebook, pero de repente les pongo un comentario y me contestan y digo, ¡oh! Me contestó, ¿cachai? También está el tema de que te dan como una ventana a su vida diaria, no sé. Hoy estoy acá con otro artista tomando una cosita, ¿cachai? Estoy aquí con mi perro, ese tipo de cosas, ¿cachai? Que te dan como otro relacionamiento con tu audiencia. ¿Cómo ves tú ese tema desde el punto de vista que también, sorry por lo enredado, pero da la impresión también que los artistas es como un poco una consecuencia del modelo en el que estamos, que el artista no, también tiene mentalidad clientelista en el fondo. Yo te tengo a ti, sello, para que tú hagas nada, yo solamente me dedico a la música y no me dedico al negocio, por así decirlo. Que está bien, pero el negocio es igual de importante que el arte, si tú quieres vivir de esto, en el fondo. Sin duda, no, se entiende perfectamente lo que dice. Mira, yo creo que son cambios de paradigma y los cambios de paradigma toman un tiempo. La industria de la música, como te decía, yo creo que es una de las industrias más cambiantes, sobre todo en los últimos años con el tema tecnológico. Los sellos están tendiendo a desaparecer porque hoy en día, como tú dices, la relación es mucho más directa entre el artista y la audiencia. Ahí pasan varias cosas. Primero, se humaniza el oficio. Y siempre uno, la estrella del rock o música es como, es lo mismo que un zapatero, es lo mismo que un panadero, es lo mismo que el almacén. Somos seres humanos que hacemos alguna actividad por el bien común y por el bien de cada uno, porque a uno se supone que le gusta lo que hace. Entonces yo creo que humaniza eso, el contacto directo, a través de las tecnologías que lo permiten. Eso es lo primero. Creo que es fundamental que los artistas y la industria entienda eso, de que no hay una distancia entre el artista y la audiencia. Por un lado eso. Y por otro lado también al artista le sirve muchísimo porque genera su base de datos, por decirlo. O sea, genera su audiencia cautiva. O sea, si a ti, un artista que te gusta, te contesta, vos vas a estar siempre atento ahí a lo que él dice, a lo que él haga. Entonces, una forma también justa, inteligente y equilibrada de poder generar audiencia. Y hoy en día la audiencia tiene que ser generada así, en contacto directo. No era como antes, sacáis un disco, lo ponía en 4 tiendas, conocía la feria del disco, porque ya ni siquiera hay muchas tiendas, y la gente, ese era el lugar de contacto, ¿cachai? O el videoclip, tú veías el videoclip y te identificáis con la banda, escucháis el disco y te identificáis con la banda, y hasta ahí quedáis. Hoy en día el contacto puede ser directo, hay streaming que los podías hacer desde tu celular, hay mucha gente que está haciendo streaming desde Instagram, que son media hora de tocata, nada más, y después hay interacción. Entonces ahí pasan varias cosas, como te decía, humanizamos la industria, y por otro lado, generáis vínculos directos con la audiencia a través de las tecnologías que hoy día permiten hacerlo. Y otra cosa que te quería decir también, que no tiene que ver con esto no mucho. Por ejemplo, antiguamente el artista, y nosotros cuando éramos más jóvenes, hacían un disco y escuchábamos el disco entero. Yo me acuerdo que años atrás tú agarráis el disco y te ibas a la casa de un amigo y pasáis toda la tarde escuchando el disco, lo escucháis por un lado, por otro. Hoy en día el consumo es por un tema, por un single. Hoy en día ya no es recomendable hacer un disco. Primero, ¿por qué? Porque te sale caro. Segundo, porque estáis un año grabando. Tercero, porque en ese año que estáis grabando no generas contenido. Y cuarto, porque cuando sacáis el disco la gente no escucha el disco entero. Y quinto,
porque las plataformas digitales de reproducción, que son las que llevan hoy día la batuta en esto, no te reproducen tu disco entero, tenés que tú buscarlo, te reproducen aleatoriamente. Entonces, en general, lo que hacemos o lo que proponemos hacer es hacer un single, generar contenido, que la gente se interese en ti, hacer el otro single, volver a generar contenido y de ahí tirar un disco, un EP de 6 temas, cosa que la gente escuche tu tema y si le interesa lo que estás haciendo y le gusta, te busca y ahí puedas explorar un poco más en lo que tú estás haciendo. Pero si te lanzáis un disco, vas a estar un año parado, gastando, sin generar contenido, perdí un poco la energía inicial y finalmente la gente ya no escucha 12 temas de una misma banda de corrido. Sí. Dos cosas antes de terminar. ¿Qué recomendáis tú, por ejemplo? Ok, sigo esa estrategia que la encuentro súper lógica y no pasa nada. ¿Cómo se analiza esa situación? ¿Es un tema de la música que yo hago que no pega? ¿Es un tema de mi planteamiento, como mi arquetipo como artista? ¿Sabéis qué? Yo creo que depende de la estrategia que uno ocupe, cómo dice las cosas y cómo llegar a la audiencia. Yo soy un convencido de que público hay para todo. Es cosa de meterse a Facebook, donde veían haciendo puras cabezas de pescado, cantando como la reverenda, y la gente por el hecho de ver una situación poco común, estoy yendo mal extremo, va y genera audiencia. Yo creo que hay audiencia o hay público para todo y para todas. Tú podías hacer una cabeza de pescado, hay cosas de ver de repente en Instagram o en Facebook, viralizaciones que tienen miles y millones de reproducciones y que son, bueno, haciendo puras cabezas de pescado. Estoy yendo mal extremo, insisto. Yo creo que la estrategia, no voy a decir que está por sobre la música, pero van muy de la mano. Yo creo que yo he trabajado con artistas que han hecho un tema, que el tema es ahí nomás, le falta harto, pero ellos explican, muestran, enseñan y van generando audiencia y van generando Es súper público. es súper interesante lo que estás diciendo porque tú estás hablando de lo que yo llamo, no sé si tú lo llamas así, el viaje del fan. Cómo conviertes un extraño en un seguidor, en un oyente, en un fan. Y después ya en Exactamente. un fan acérrimo, de esos que se paran al lado, que te van a ver a todos lados, que se consiguen tu, no sé, algo escrito por ti a mano, ese tipo de cosas. Eso, Exacto. eso que, dale, eso, Perdona, es que se va a acabar la batería. ¿qué tan sistematizado está eso a nivel de industria? O quizá puede ser el CFA. Eh, estamos en ese proceso. Yo creo que CFA es un sello que explora permanentemente. Es un sello que explora permanentemente, que es un sello de vanguardia. ¿Qué quiere decir vanguardia? Que va adelante, que Ajá. va desarrollando la industria. No somos un sello que esperamos buscar nichos que están desarrollados. Nosotros desarrollamos. Fuimos los primeros de los primeros sellos que hicieron streaming hace 8 o 9 años. Nos mandamos, no más, 2013, hace como 9 años. Hicimos un streaming de 12 horas sin parar, en directo. Tenemos también una serie de streaming que tenemos en nuestro canal que se llama La Música como suena de verdad, porque llegamos, tocamos y la música sale como suena de verdad. Hoy en día ningún streaming hace eso, todos los streamings son postproducidos. Sí. Entonces, yo creo que nosotros estamos en una búsqueda permanente, la industria es tremendamente dinámica, no sabemos qué va a pasar, yo creo que de aquí a unos años la música va a ser holográfica, o sea, tú vas a poner tu celular, lo vas a apoyar en una pared y vas a tirar un láser, una imagen y tú vas a ver a los Rolling Stones tocando en 3D en el living de tu casa. Yo creo que para allá va la cosa, entonces estamos permanentemente explorando y CFA permanentemente a la vanguardia de lo que se puede hacer. Por ejemplo, nosotros somos un sello que recibió el Premio Presidente de la República, que entrega el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio por la trayectoria y por el rescate patrimonial de la música, cosa que nosotros no buscamos, ni siquiera postulamos. Y nunca llevamos 27 años, vamos a cumplir 27, más de 200 discos ya, y nunca hemos pedido un fondo concursable. Nunca hemos pedido un fondo concursable para ninguna producción.
independiente de que los músicos lo quieran hacer. Los músicos pueden pedir sus fondos y hacer sus proyectos, nosotros siempre lo apoyamos con cartas, pero nosotros como modelo de trabajo, como modelo de negocio, creemos que la industria no tiene que estar sujeta a, o la creación artística tiene que estar sujeta a fondos de turno, porque pasa lo que ha pasado con gran parte de la industria, que desarrollan proyectos en función a los fondos que se pueden conseguir, y si esos fondos no llegan, se paraliza la producción de cine, de audio o de música. En general, hoy en día, muchos proyectos se están desarrollando en función a los fondos concursables, que hay harto y que hay harta plata. Cosa que yo no critico, pero yo creo que es mucho más valioso desarrollar proyectos que sean capaces de autogestionarse, que sean capaces de autoeditarse y que sean capaces de llegar a la gente independiente de si puede generar los recursos o no puede generar los recursos, sin perjuicio de que cada uno pueda buscar dinero donde le parezca. Denis, última pregunta, que esto, a raíz de lo que dijiste de que se humaniza el artista, ¿no? Esto es algo que me pasa a mí. Yo cuando chico, no sé, veía a las estrellas de rock que me gustaban y obviamente eran dioses. Y no sé, pues ahora veo una foto de un gallo con una guitarra y tratando de parecer rudo y es como, viejo, eres músico, ¿no? No, ya, no, es una guitarra, no es un arma. Exacto. ¿Entendido, no? Sí, sí. Eso, ¿a qué quiero llegar? Yo creo que ahí hay un desafío agregado, porque ya que es como que está tan desmitificada esta cuestión, es más difícil construir un personaje en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, Prince tenía un personaje, el gallo así medio decadente, medio que sibarita, no sé, que tocaba música sexy para acostarse. Metallica tiene un personaje, muchas bandas del metal tienen el mismo personaje. Eh, todos los artistas, si uno piensa, todos los buenos artistas tienen como un personaje, que no son ellos, pero son ellos, ¿me entendió? ¿No? Es como Sí, sí. que representan los valores, ¿cachai? Las cosas que les importan, cómo son, cómo es la personalidad, ¿cachai? La pregunta que te quería hacer, como sello todos estos años, toda esta gente que has conocido, ¿tienes algún tip para construir ese personaje? Bueno, es una buena pregunta. Yo la respondería de dos maneras. Uno, que es cómo nosotros como sociedad o como audiencia creamos los diferentes mitos, porque nosotros tenemos harta responsabilidad también como audiencia o como ciudadanos o como sociedad respecto a lo que nosotros esperamos de las otras personas. O sea, claro, si la otra persona construye un personaje y nosotros compramos ese personaje, puta, el descueve. Yo creo que nosotros como sociedad o como industria tenemos que ser capaces de poner las cosas en su justa medida. Tú hablaste de la palabra dioses. Nosotros pensamos en un momento que los rockeros eran dioses y queríamos ser como ellos. Pero son personas que desarrollan un oficio, ¿ok? Un oficio tanto más importante que un profesor. Bueno. Un profesor también entrega herramientas valiosas para poder desarrollarse y para poder llegar a ser lo que uno es. Los artistas también lo pueden hacer. Pero en ese contexto yo creo que nosotros como sociedad sobrevaloramos la condición del oficio del artista. Y yo creo que es una responsabilidad de nosotros, de la sociedad y de cada uno de nosotros de ir entendiendo con el tiempo de que un artista, un músico, es una persona que hace un oficio y que en el fondo cuenta una historia, ya sean de ellos o de lo que les pasa o un reflejo de la sociedad, y no más que eso. Son en el fondo interlocutores de lo que hacen. Entonces yo creo que el primer punto de eso es que nosotros tenemos mucha responsabilidad de cómo entendemos lo que es la industria de la música y cómo la industria de la música en un momento creó estos personajes y nosotros los compramos a ojos cerrados. Eso yo creo que es una madurez como sociedad que tenemos que ir desarrollando y yo creo que vamos para allá. Y lo segundo es que la tecnología ha democratizado los formatos, entonces derrumbó estos grandes personajes. Hoy en día uno en el computador puede descargar de forma gratuita, no sé, programas para poder grabar o para poder hacer música de forma gratuita y de forma experimental desde tu casa, y después podéis subirlo desde tu canal de YouTube y podéis hacerte tu propio sello desde tu Instagram o desde tu página, y eso hace que esta suerte de héroes o de dioses también vayan poniéndose en el traje de ser humano normal.
Entonces yo lo diría de dos maneras. Uno, nosotros como sociedad entender que no tenemos que sobrevalorar las cosas en general. Y lo segundo, también la industria se ha democratizado y hoy en día la tecnología permite que cualquiera de nosotros podamos ser superhéroes o estrellas de rock. Por ejemplo, una experiencia. Me llegó un tema de dos cabros que tienen 18 y 17 años, jovencitos, que hacen música urbana y que nunca habían hecho. Digo hacen porque a partir de ahí lo empezaron a hacer. Y descargaron unas pistas de audio gratuitas desde YouTube y ellos cantaron encima en su computador, con el micrófono del computador, y después con un programa que descargaron gratuito, hicieron una mezcla, una masterización y me lo enviaron. Y queréis que te diga, el resultado es bastante bueno. Así que lo publicamos en nuestra plataforma. En otras palabras, unos cabros de 17 y 18 años hicieron un tema en la casa descargando una base gratuita y ya están dentro de un catálogo, de un sello histórico, por decirlo. Entonces el paso fue súper rápido y desmitificamos esto de que el artista tiene que sufrir, que tiene que ser un superhéroe, que tiene que saber mucho. No, no es necesario. Tampoco se trata de meter toda la moledora de carne, pero sí entender que nosotros como audiencia desmitificar eso, como te decía, y entender que también cualquiera hoy día puede ser un artista, cualquiera puede ser un pintor, un poeta. Mira, Chile en los años 60 era país de poetas, no había tecnología y para ser artista o poeta necesitáis un papel y un lápiz. Muy buenos poetas, partiendo por Neruda y por la Mistral, no sé, pues está Telieron, está, no sé, te puedo nombrar, no sé, decenas de, la misma Marcela Paz, decenas de poetas. En los 60 Chile era país de poetas. Hoy en día Chile país de músicos. Levantáis una piedra y aparece un músico porque el formato se democratizó y cualquiera puede ser músico o tocar. Y no necesitáis hacer un álbum, podía hacer un tema desde tu casa. Entonces yo creo que esos son los dos factores que se conjugan. Uno, nosotros como sociedad entender que no son héroes y también entender de que ahora cualquiera puede ser un héroe, por decirlo de alguna manera. Oye, Denis, muchas gracias por haber estado acá. Súper interesante la conversación y estamos conversando. Me gustaría conversar contigo en alguna oportunidad en el futuro, así que muchas gracias. Encantado, a su servicio y gracias por la invitación también. Gracias a ti por estar acá. Nos vemos, que estés bien. Hasta Bien. luego. Chao. Chao. Chao, chao.